Ese es el título de la predicación de hoy. ¿Ustedes creen que podamos evitar de alguna manera las pruebas en nuestra vida? No, porque Dios tiene la decisión de poner cada situación en sus hijos. La que Él decida es la que nosotros tenemos que adoptar. Cada prueba, como lo vimos el miércoles, Job era una persona recta, sin embargo le llegaron unas pruebas muy difíciles. Entonces no podemos nosotros librarnos de esas pruebas. ¿Por qué? Porque son para bendición. Hoy vamos a aprender que las pruebas nos fortalecen y nos hacen más cercanos a Dios. Bueno, este pasaje que leímos fue alrededor de el año 60 al año 64 después de Cristo. Pedro les está enviando esta carta a una iglesia que se encontraba en Asia Menor, que hoy es Turquía, y esa iglesia estaba padeciendo eso que está aquí plasmado en la carta. Estaba padeciendo persecución, estaba padeciendo sufrimiento, rechazo social e incluso maltrato físico. Estaba sufriendo la iglesia. ¿Por qué? Porque eran cristianos, y en ese tiempo el ser cristianos era un delito, porque estaban bajo el imperio de Roma y estaba gobernando Nerón, el gobernador Nerón, que fue el que mandó matar a Pedro. Entonces Pedro no estaba escribiendo algo teórico, estaba escribiendo algo que él ya había vivido constantemente a lo largo de su vida. Él muy joven comenzó a ser apóstol y sufrió todo eso que está plasmando en la carta. Él ya lo sufrió muchas veces y ya lo superó, y algunas veces vio que eso lo hacía cada vez más fuerte. Por eso les aconseja a esa iglesia que pues que no se desanimen, que las pruebas son porque Dios así lo quiere. Y Pedro, él ya estaba, ya le faltaban pocos años para que muriera, más o menos entre unos 3 a 5 años ya iba. Él sabía que a causa del emperador que estaba en ese momento, pues iba a llegar su muerte. Por eso estaba preparando a sus iglesias para que estuvieran fuertes y cimentadas en el Señor. Entonces, también nosotros en la vida cristiana, como decíamos al principio, pues las pruebas nos van a llegar, no las podemos evitar. El sufrimiento es inevitable. Tarde o temprano va a llegar una prueba a nuestra vida. Todos enfrentamos pruebas y conflictos a lo largo de nuestra vida cristiana. A veces esas pruebas nos provocan tristeza, desánimo, soledad, rechazo. Muchas de esas cosas a veces nos hacen temblar o nos hacen desanimarnos, de que decimos, bueno, ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo sigo a Cristo, yo debería de estar bien. Pero bueno, es con un propósito que vamos a ver hoy, porque el Señor Jesucristo nos manda esas pruebas. En Primera de Pedro, como leímos hoy, en el capítulo 4, del versículo 12 al versículo 19, nos enseña que el sufrimiento no es algo extraño o inesperado. Al contrario, es parte del plan de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos manda las pruebas? Pues para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestro carácter, que a veces tenemos difícil, y para acercarnos más al Señor Jesucristo. Para eso son las pruebas en nuestra vida. Este pasaje nos invita a ver las pruebas de otro panorama. ¿Cuál panorama? El panorama eterno.
¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a aprender que las pruebas vienen de Dios y son con un propósito que nos va a llevar a algo mejor a nuestra vida. ¿A qué? A crecer, como vimos anteriormente, a fortalecer nuestra fe. Incluso, ¿qué debemos de hacer? Dice Pedro, cuando te lleguen esas pruebas, confía en Dios. Cuando nosotros estamos padeciendo alguna tristeza o alguna prueba, dice que lo que nos toca es confiar en Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahora sí en el pasaje que nos leyó Abel ahorita. Y ahí dice, padeciendo como cristianos, es Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12. Y dice, amados, no os sorprendáis que os ha sobrevenido. Es cuando ya estamos dentro de una prueba. Y este versículo nos da una advertencia, pero también nos da un consuelo. Advertencia, ¿por qué? Porque como creyentes vamos a enfrentar esas pruebas. Que nosotros conozcamos que cuando va a llegar una prueba a nuestra vida es normal, porque somos hijos de Dios. Y esas dificultades pues no son algo que viene al azar o que me tocó ahora a mí o que fue un accidente, sino Dios deposita esas pruebas en cada uno de sus creyentes. Y consuelo, ¿por qué? Porque no debemos de sorprendernos, porque sabemos de quién viene. Viene de Dios. Entonces, esas pruebas es con un propósito específico. Hay que aclarar, esas pruebas, cuando nos tocan esas pruebas, aquí Pedro está hablando de las pruebas cuando estamos padeciendo algo a causa del Evangelio, ¿sí? A causa de que somos cristianos y estamos haciendo las cosas bien. Esas pruebas nos llegan de esa manera. Entonces, ahí dice en el versículo 12, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué dice fuego de prueba? En otras versiones dice prueba de fuego, porque son pruebas en ocasiones difíciles, pruebas que nos queman, que nos hacen sufrir en verdad, que nos duelen. Por eso dice fuego de pruebas, porque son unas pruebas tan intensas que a veces pensamos que no las vamos a soportar, como por ejemplo cuando se nos va un ser querido, sentimos que se nos va una parte de nuestra vida, pero cuando nosotros conocemos a dónde va, pues también llega un consuelo a nuestra vida, porque sabemos que algún día vamos a ver ese ser querido que se alejó de nuestra vida. En ese momento que nosotros estamos en esa prueba tan dura o tan difícil, que no vemos la salida, pues es porque se está purificando nuestra alma, está purificándose nuestra vida. Aquí también adelante dice, a veces la palabra de Dios nos habla de cómo se purifica el oro, y dice que el oro lo pasan por fuego para quitarle todas las impurezas y desechar lo que no sirve del oro, que se llama escoria. Cuando el oro lo pasan por el fuego, el oro a veces viene contaminado con otros materiales que cuando se pasa o se pone a hervir, esos materiales se separan y es la escoria del oro. Así también cuando nosotros estamos en una prueba, Dios nos está pasando por ese fuego de la prueba y está desechando lo que no necesitamos en nuestra vida, lo que no es útil para seguir adelante, para tener esa relación con Dios. Dice ahí también que no nos sorprendamos, porque es normal.
A los hijos de Dios los hace pasar por pruebas. Dice que como si algo nos aconteciera, pensando en que estamos pasando por un sufrimiento anormal o injusto. De ninguna manera. Nosotros vemos y sabemos que la prueba viene de Dios. Cuando estamos padeciendo a causa de ser cristianos, Pedro nos recuerda estas pruebas como una parte principal del plan de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer día con día al que cree en Él. Y no nos debemos de sorprender porque algún día perdamos nuestro trabajo, porque algún día tengamos críticas por nuestra fe, porque tengamos problemas incluso a veces en ocasiones familiares. Dice, bueno, pero si yo estoy asistiendo a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué tengo esos ataques incluso de mi propia familia? O sea, no debo de tenerlos, pero sabemos que son pruebas mientras uno está haciendo bien las cosas por causa del Evangelio. Es importante ver que las pruebas son oportunidades para nosotros. Cada dificultad puede fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Dios. Si en un momento nos critican porque somos cristianos en nuestro trabajo o donde nosotros nos desenvolvemos, debemos de sentirnos agradecidos y privilegiados porque nos ataquen por ser cristianos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a fortalecer nuestra fe. Dios usa esas pruebas para nosotros también, para que Él sea glorificado. ¿De qué manera? De que si nosotros nos mantenemos firmes en los ataques que nos hacen debido a nuestro seguimiento a Cristo, pues Dios es glorificado porque nos mantenemos firmes y va a llegar un momento en que Él les va a dar una lección y va a aclarar todas las situaciones por las que estemos pasando de la manera más correcta hacia nosotros y hacia su misma persona. Vamos al versículo que sigue, que es el versículo 13. Aquí dice, sino gozaos por cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Dice que cuando estamos pasando por esas dificultades y pruebas, debemos gozarnos. Y no se trata de disfrutar el sufrimiento, sino que tiene el propósito de vida del Señor Jesucristo. Es eso lo que nos debe de tener en mente. La alegría proviene del saber que Dios está obrando en medio de esas pruebas y así podamos acercarnos más a Él. Conociendo, también dice ahí a continuación, dice, sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Sabemos nosotros que el ejemplo más fuerte y el que padeció más fue el Señor Jesucristo. Él fue azotado, fue vituperado, fue golpeado, fue rechazado, fue insultado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas bien y porque Él era Dios y a ellos no les parecía que Él fuera santo. Entonces, también ahí a continuación dice, para que también en revelación de su gloria os gocéis con alegría,
¿Qué quiere decir esto? Pues que la revelación de su gloria es el cumplimiento total cuando va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo y cuando lo vamos a ver físicamente en persona. A eso se refiere cuando dice la revelación de su gloria, que algún día vamos a estar presentes delante de Él, y es cuando nos vamos a gozar de todo lo que hagamos o que pasemos debido a nuestra creencia de seguir fielmente a Cristo. Esto nos inspira una alegría. ¿Por qué? Porque en los cielos vamos a estar, y esa es lo que padezcamos aquí, no va a ser lo mínimo, va a ser lo mínimo a la alegría que vamos a tener allá delante de Él cuando estamos en su presencia. Ahora lo que nos toca es tener paciencia, resistir la prueba, y ahorita más adelante vamos a ver que nosotros no la resistimos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a resistir esa prueba. Vamos a continuar con la lectura en Primera de Pedro, pero ahora en el versículo 14. Dice: si sois vituperados, o sea, ¿qué quiere decir? Si son maltratados, si somos calumniados, criticados por creer y honrar a nuestro Salvador. Dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Verdad? Somos bendecidos. Si somos vituperados a causa del nombre de nuestro Señor, somos bendecidos, somos felices, somos afortunados y somos dichosos. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa oportunidad de crecer en su palabra y en su fe debido a esa situación, sintiendo una bendición espiritual dentro de ese sufrimiento. A veces cuando estamos nosotros pasando por una prueba difícil, no alcanzamos a comprender cómo puede nuestro cuerpo o nuestra mente tener esa serenidad o esa templanza para afrontar esos problemas, y se nos hace inexplicable, porque decimos, bueno, ¿por qué estoy tranquilo a pesar de tanta dificultad? Pero aquí es donde viene lo que les comentaba, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Por eso a veces soportamos esas pruebas, porque no estamos solos, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos sostiene, el que nos da esa fortaleza que no podemos comprender, nos da esa templanza y esa calma dentro de esas dificultades. Sufrir por Cristo, vamos a tomarlo de esta manera, es una bendición para mí. Cuando nosotros nos llegue un sufrimiento a causa del Señor Jesucristo, vamos a tomarlo como que llegó una bendición a mi vida. Dios nos está moldeando y nos está tomando en cuenta para nosotros ser más fuertes y nuestra fe pueda soportar las siguientes pruebas que puedan venir en nuestra vida. Vamos a continuar con el versículo 15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aclarando aquí, dice Pedro, no todo sufrimiento es bendición. O sea, hay sufrimientos que son a causa de nuestros delitos y pecados. El que trae bendición es aquel que viene por obedecer a Dios. O sea, como lo estamos estudiando, cuando nosotros
estamos padeciendo una prueba a causa del Evangelio, nos trae bendición, pero a veces estamos sufriendo por causa de nuestros propios errores. Por eso dice el apóstol Pedro, no vayan a andar de homicidas, de ladrones, de malhechores, o no se entremetan en lo ajeno, porque entonces va a ser otra clase de sufrimiento, y ese sufrimiento es provocado por nosotros mismos, es la consecuencia del pecado, y ese sufrimiento no trae bendición, ese sufrimiento es una consecuencia de lo mal que nos hemos portado. Entonces cuidemos nuestra persona y no quebrantemos las reglas. Debemos de actuar siempre bien. Dice en el versículo 15, o por entremeterse en lo ajeno. Vamos a continuar con el versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Como estamos viendo, aquí les dice, recuerden que deben de portarse bien, pero si alguno padece por el Evangelio, dice, no debemos de avergonzarnos. Como lo vimos anteriormente, debemos de sentirnos bien, sino glorifique que a Dios por ello. O sea, demos gracias a Dios también en las pruebas, demos gracias a Dios en los problemas que a veces nos acontecen acerca del Evangelio. Nunca nos avergoncemos de nuestra fe en ninguna situación por miedo a las críticas, por decir, siempre a veces desgraciadamente actuamos mal por el qué dirán, pero aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de actuar rectamente y no avergonzarnos de nuestra fe, siempre llevar a Cristo como nuestro guía, como nuestra forma de vida, y no avergonzarnos de Él, porque al final de cuentas Él nos sostiene y nos bendice día con día. Vamos a continuar con el versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí el apóstol Pedro les está diciendo a esta iglesia, le dice que es necesario que esas pruebas estén pasando por su vida, porque Dios quiere que su pueblo se purifique. La casa de Dios se refiere a los creyentes de la iglesia, y aquí dice que el juicio comience. No quiere decir que está hablando de algún tipo de condenación, sino de una disciplina, purificación o prueba. Aquí se refiere a las pruebas cuando está hablando del juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios comienza limpiando y corrigiendo a su propio pueblo para hacerlo más santo y más firme, porque Él sabe que las pruebas nos hacen más fuerte. Y dice también ahí en el versículo 17, y primero comienza por nosotros, les dice el apóstol Pedro, afirma por nosotros los cristianos, que no estamos exentos de pruebas, al contrario, son necesarias para nuestra vida. Y también dice ahí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, aquí hace un contraste muy fuerte. Si nosotros, que somos hijos de Dios,
Dios nos hace pasar por pruebas fuertes que nos hacen derramar lágrimas, por disciplina. Mucho más serio será el juicio final para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que les llevan el mensaje y no lo aceptan. Y no es que no están aceptando a la persona que les está llevando el Evangelio, sino que están rechazando a Dios mismo. Y aquí dice el apóstol Pedro que cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio. Pruebas o un sufrimiento mayor en el cual no serán asistidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Vamos al versículo 18. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Aquí el justo no se refiere a alguien que es perfecto, sino se refiere al que está justificado por la fe, al que está justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Aquí se está refiriendo a eso el apóstol Pedro. El que vive bajo la gracia de Dios. Y también dice, con dificultad se salva. A veces podemos aplicar esto: caray, ¿cómo que con dificultad se salva? Bueno, no se está refiriendo a que el significado de la salvación sea incierta o ganado por esfuerzo humano, sino la salvación nosotros sabemos que es segura en Cristo Jesús. Pero se refiere a que el camino del creyente, en el camino del creyente existen pruebas, disciplinas y perseverancia. A eso se refiere cuando dice que si al creyente, si al justo con dificultad se salvará, porque dentro de su proceso va a tener dificultades, va a tener pruebas, pero por eso también les manda la salida y no nos deja solos. Nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo a morir y a padecer, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y entonces dice: ¿y dónde aparece el impío y el pecador? Bueno, el que rechaza el Evangelio, al que no acepta a Dios como su Señor y Salvador, el que está viviendo fuera de la gracia de Dios, pues se presentará en un juicio. Pero ¿con qué defensa se presentará? O sea, no tendrá defensa alguna, porque no aceptó a Dios. ¿Cómo resistirá ese juicio cuando esté ante la presencia de Dios? No tendrá lugar seguro como nosotros. Nosotros sabemos que hay un lugar que nos espera y que fue a prepararnos el Señor Jesucristo en su partida para que nosotros llegamos a morar en Él. Pero los que no creen en el Evangelio no tienen un lugar seguro en el cual puedan llegar, ni pueden justificar ese refugio como nosotros. Ahí es donde aparecerá el impío, en ese lugar de juicio, en el cual pues van a estar sin ningún defensor que abogue por ellos. Ahora, en el versículo 19 dice: de modo de que todos los que padecen según la voluntad de Dios
Aquí les vuelve a aclarar el apóstol Pedro, no todos los sufrimientos son buenos, porque a veces son causas de nuestro pecado. Se refiere al sufrimiento por obedecer a Cristo, por vivir una fe fiel en un mundo que se opone al Evangelio. Hoy el mundo constantemente y duramente se opone al Evangelio. Sienten que eso es anticuado, que eso ya no va por la línea de hoy, que eso es solamente para las personas que ya van a morir o las que son poco inteligentes. Pero pues vamos a ver los resultados después, cuando llegue la presencia de Dios en su segunda venida. Entonces vemos aquí que las pruebas no es un castigo, sino es el plan de redentor y formativo de Dios hacia nosotros. Y dice en el versículo 19, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Significa poner en manos de alguien toda nuestra confianza. ¿Y en manos de quién vamos a poner nuestra confianza? En manos de Dios. Dice, de un fiel Creador. Dios tiene el control, recordemos que Dios tiene el control y el poder absoluto. Nunca nos abandona y nunca nos falla. Como decíamos al principio, ¿podemos evitar las pruebas? No. Porque si es la voluntad y la soberanía de Dios, Dios va a mandar las pruebas a quien Él quiera. A veces sí podemos fortalecer nuestra fe, sí. ¿Cómo? Con obediencia a Dios. De esa manera podemos fortalecer nuestra fe. Las pruebas nos sirven para fortalecer nuestra fe, también la obediencia. Hay ocasiones en las cuales a veces no es necesario que nos lleguen las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos bien, fortaleciendo nuestra fe, como obedeciendo a Dios, portándonos bien. Y de esa manera, pues a veces a lo mejor podemos lograr librarnos de ciertas pruebas que ya estaban destinadas para nosotros, pero no las podemos evitar, porque si Dios decide mandárnoslas, pues van a llegar con el propósito de que crezcamos más grandemente en la fe. Entonces, aunque el creyente sufra, Dios sigue gobernando y nos sigue cuidando. Y dice, por último, y hagan el bien. Esto es clave. El sufrimiento no justifica la venganza, respondiendo con obediencia al amor y a las buenas obras, lo que decíamos, a veces podemos fortalecer nuestra fe siendo obedientes al Señor. Les voy a platicar una historia que encontré. Dice que había una mujer que trabajaba en una oficina y entonces ella acepta a nuestro Señor como su Señor y Salvador y decide vivir su fe con autenticidad, con honestidad. Y dice que pues ella no mentía dentro de sus labores de su trabajo, no participaba en chismes, trataba con respeto a todos sus compañeros, incluso a los que la trataban mal. Dice que no predicaba con palabras, pero predicaba con su forma de vivir. Y dice que con el tiempo algunos compañeros empezaron a burlarse más feo de ella,
Incluso cuando pasaba le decían, ahí viene la santita. Y otros la excluían de sus actividades, la ignoraban, incluso le hacían trabajar de más porque sabían que no les iba a reclamar. Y dice que cuando llegaba a su casa, llegaba muy cansada, incluso a veces llegaba llorando. Y le decía a Dios que, ¿por qué si ella hacía lo correcto? O sea, ¿por qué le pasaba eso? ¿Por qué permitía a Dios que ella sufriera dentro de sus labores de trabajo? Y que le dolía mucho estar en esa situación, pero que cada mañana que se levantaba volvía a hacer lo mismo. No respondía con odio, aunque la maltrataran, no se avergonzaba de su fe y seguía haciendo el bien. Y en silencio le decía a Dios, cada vez que iba a entrar a sus labores, te entrego mi vida y confío en ti. Y entonces, hermanos, esto que estamos viendo, esto es el pasaje que acabamos de ver de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 19, los padecimientos de la fe, o los padecimientos que nos toca pasar a nosotros como cristianos. Y aquí nos enseña esta anécdota a cómo comportarnos a pesar de que nos vituperen en el trabajo o en cualquier otra situación o en cualquier otro entorno en el cual nos estemos. ¿Y qué estaba pasando espiritualmente con esta persona que hacía las cosas bien? Pues el fuego de la prueba no la estaba destruyendo, la estaba purificando. El Espíritu de Dios reposaba sobre ella, aunque nadie lo notara. Ella estaba acompañada con el Espíritu Santo. Su sufrimiento no era un castigo, era una formación de vida y de carácter. Dios usa su fidelidad como testimonio, usaba su fidelidad de ella para dar testimonio y quebrantar corazones de los que la trataban mal. Mientras ella confía y hace el bien, Dios se encargaba de la justicia. Ella no necesitaba contestarles con palabras ofensivas, sino Dios tenía la justicia en su mano. Y la belleza de este mensaje es que el mundo ve debilidad, pero Dios, cuando nos pasa eso, ve fidelidad. El mundo ve pérdida, pero Dios ve una gloria en proceso en nuestra vida. Ella no necesitaba defenderse porque su vida estaba en manos de nuestro fiel Creador. Y cuando nosotros llegamos a sufrir, hermanos, en una situación similar, por hacer el bien, pero si seguimos confiando en Dios, como lo hacía ella y le entregaba su vida y le decía que ella confiaba en Dios, cuando nos pasa eso, nuestra vida se convierte en una exaltación a Dios. De esa manera estamos exaltando a Dios con nuestra vida, soportando esa prueba y aceptándola que viene de Dios. Es una adoración silenciosa que le estamos haciendo a nuestro Creador. Entonces, hoy, hermanos, en conclusión, sufrir por seguir a Cristo es inevitable. Tarde o temprano vamos a pasar por pruebas, pero recordemos que esas pruebas
nos van a traer bendiciones a nuestra vida. Cuando nos rechacen por causa del Evangelio, no son señales de fracaso, sino son señales de identidad. Nos están identificando como siervos de Dios. El creyente debe responder con fidelidad y no con miedo. No con miedo a que nos critiquen, sino con la seguridad de que nosotros somos cristianos y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Glorificar a Dios en la prueba, aún duela, debemos de seguir adelante y siempre actuando de la mejor manera. ¿Cómo? Haciendo el bien. No porque nos pase cosas desagradables vamos a querer que otros también sufran como nosotros estamos sufriendo. Como a veces, desgraciadamente, hay ocasiones en que nosotros estamos de mal humor, llega alguien y recalamos con él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos molestos y queremos que alguien también esté padeciendo como nosotros, y esa no es la situación. Aquí dice que debemos de actuar bien. Dios es soberano y fiel aún en la adversidad. Aun cuando estemos pasando por esa prueba, recordemos que Él tiene el control total. Debemos confiar plenamente en Él, entregar nuestras vidas como lo hizo esta persona y actuar correctamente. La justicia final pertenece a Dios. Nuestro sufrimiento tiene un sentido dentro de su plan de Dios. También aprendimos que quien rechaza el Evangelio enfrentará un juicio duro, mientras quien permanece fiel será sostenido en cualquier prueba o cualquier dolor que venga a nuestra vida. Cuando enfrentemos el rechazo por nuestra fe, no nos desanimemos, hermanos. Recordemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está con nosotros siempre. Haz bien en tu entorno, incluso aquí en la iglesia, aunque a veces sintamos que nos hicieron alguna actitud que no estaba correcta, nosotros debemos de actuar bien, nosotros debemos de seguir no teniendo ningún rencor por nadie, y nosotros debemos de trabajar en la iglesia internamente, aunque nadie nos lo reconozca, pero hay un Dios que ve todo el esfuerzo que hacen, y Él nos lo va a recompensar cuando estamos en su presencia. Dios sí lo ve y Él nos recompensará. Recordemos que nuestra perseverancia tiene un valor eterno que día con día nos va a llevar a un triunfo, el cual va a ser más grande que cualquier prueba que podamos afrontar aquí. Entonces, el sufrimiento, hermanos, cuando llegue a nuestra vida, debemos de aceptarlo, debemos de estar firmes, no tambalear en nuestra fe, aún así sean pruebas difíciles, pruebas que nos hagan llorar, que nos quemen, vamos a mantenernos firmes en la fe, porque el cristiano, o cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, hay padecimientos cristianos, que son los que aprendimos hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas, Señor, que a veces van a llegar pruebas a nuestra vida, pero también nos das la solución de cómo soportarlas, cómo comportarnos
no extrañándonos de que estamos sufriendo algo injusto, sino que sabemos que es para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a afrontar las pruebas que puedan llegar a nuestra vida de la mejor manera. Ayúdanos a salir de ellas lo más pronto posible. Y Señor, que también de esas pruebas, toda esa experiencia de vida no la echemos en saco roto, sino al contrario, que podamos aprender de esas pruebas para no cometer nuevamente el mismo error. Te pido, Señor, que nos ayudes cuando somos vituperados a causa de nuestra fe, que nos des la templanza y la valentía de nunca avergonzarnos del Evangelio. Te pido que nos ayudes a aportar cualquier circunstancia que nos puedan agredir a causa de eso. Te pido que nos bendigas grandemente y te doy gracias por tu palabra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.